Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y el día de hoy vamos a retomar el tema del movimiento de tiro vertical y realizaremos unos ejercicios al respecto para ejemplificarlo. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces, voy a compartir mi presentación y vamos a dar una revisada muy rápida de lo que vimos ayer con respecto a este movimiento de tiro vertical. Tengo ya la presentación. Veíamos que pues podemos ejemplificar este movimiento precisamente con lo que muestran las imágenes de esta presentación en la portada, en donde vemos el chico que dispara con su rifle colocado verticalmente hacia arriba. Entonces lo que dispare pues va a ser la bala o la munición que dispare va a realizar un movimiento de este tipo, un tiro vertical, es decir, se va a elevar verticalmente hacia arriba, va a ir disminuyendo su velocidad hasta un determinado punto en que se va a detener y entonces empezará a bajar verticalmente hacia abajo en la misma dirección. Lo mismo que sucede con el malabarista que está en el circo, aquí en la parte central. Cuando lanza su pelota verticalmente hacia arriba, pues esta pelota empieza a subir, tiene que lanzar con una cierta velocidad y entonces, llegado un momento, se detiene y después empieza a caer, empieza a bajar más rápidamente hasta que llega a su mano. Ese es el tiro vertical, esa es la forma en que podemos identificar un tiro vertical. De la misma manera, si lanzara su pelota hacia abajo, verticalmente también consideraríamos es un tiro vertical. A diferencia de una caída libre, si nosotros le imprimimos una cierta velocidad verticalmente hacia abajo, entonces eso ya no es una caída libre, sino es un tiro vertical porque tiene una velocidad inicial. Y recordemos que la característica de la caída libre es que el cuerpo se suelta desde una velocidad inicial cero, es decir, se está detenido inicialmente y después se deja que caiga libremente debido a la acción de la gravedad. Entonces esa es la diferencia básica entre el tiro vertical y la caída libre. Y veíamos ayer también la definición de este tiro vertical, decíamos que era un movimiento rectilíneo uniformemente variado y pues se presenta cuando hay un cuerpo se mueve hacia arriba o hacia abajo en línea recta y además está sometido a esta acción de la gravedad. Y recordábamos en este momento que la gravedad en este movimiento siempre la vamos a considerar con su signo negativo, porque aquí como tenemos movimiento en las dos direcciones, tanto positivo como negativo, necesitamos efectivamente considerar esta gravedad siempre como negativa, porque esta gravedad nos va a afectar al movimiento. Cuando el cuerpo viaja hacia arriba, lo va a desacelerar constantemente, es decir, lo va a ir frenando hasta que lo detiene por completo. Y cuando el cuerpo viaja hacia abajo, esta gravedad va a lograr que se acelere en dirección vertical hacia abajo, en la dirección hacia el centro de la Tierra. Entonces, pues siempre va a estar afectando nuestro movimiento y hay que considerarla con su signo. Y aquí después estuvimos pues determinando algunos parámetros importantes para este movimiento. Veíamos que si una persona lanza un cuerpo con una velocidad inicial, pues esta velocidad se va haciendo más pequeña por esta acción de la gravedad, siendo cada vez más pequeña, hasta que llegado al punto más alto, esta velocidad se hace cero. Pero una vez que llega a este punto, pues ha recorrido una cierta altura que está simbolizada por esta flecha amarilla y se simboliza por la letra H. Y también durante ese recorrido, desde que la persona lo suelta hasta el punto donde llega eh, al punto más alto, pues transcurre un cierto tiempo, y como es el tiempo que tarda este cuerpo que es lanzado en subir, pues entonces le llamamos a eso un tiempo de subida. Nuevamente nos situamos en este instante en el que el cuerpo se detiene por acción de la gravedad, se detiene por completo durante un instante y entonces empieza a caer. Y aquí, en esta segunda parte del movimiento, esto se comporta efectivamente como una caída libre.
porque la velocidad de ser cero empieza a incrementarse hasta llegar a una velocidad final cuando pasa al nivel de donde fue lanzado. Este cuerpo pudiera seguir cayendo y su velocidad final pudiera seguir aumentando. Pero es interesante qué pasa cuando llega exactamente al mismo nivel donde fue lanzado. Esas relaciones son importantes en este movimiento. Y entonces, pues nuevamente en ese lapso recorrió una cierta altura y como transcurrió un cierto tiempo en bajar desde el punto más alto, donde su velocidad era cero, hasta el punto al mismo nivel donde fue lanzado, transcurre un tiempo y ese tiempo le llamamos el tiempo de bajada, porque es el tiempo en que baja el objeto hasta el mismo nivel. Y bueno, de ahí encontramos esta relación, muchachos, entre los tiempos, y le llamamos al tiempo que tarda desde que se lanza el cuerpo, sube a su máxima altura y regresa a su mismo nivel, le llamamos el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que el objeto está volando, por decirlo de esa manera, está en el aire, va sujeto solamente a la acción de la gravedad. Y una vez que llega aquí, puede ser que caiga nuevamente a la mano de esta persona, puede ser que algo lo detenga, o puede ser que siga cayendo. Eso es son casos específicos. Pero cuando llegan hasta este punto, esto es lo que consideramos el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en subir y bajar al mismo nivel. Y entonces ese tiempo de vuelo lo determinamos sumando los tiempos, el tiempo que le tarda en subir y el tiempo que le toma bajar. Y desde luego, pues establecimos que estos dos tiempos, aunque intuitivamente pudiera parecer diferente, en la realidad es que estos dos tiempos son iguales. Es decir, el tiempo que se tarda en subir es exactamente igual al tiempo que se tarda en bajar. Por eso establecimos esta igualdad. Y entonces podemos calcular también el tiempo de vuelo, simplemente multiplicando 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Y en cuanto a las velocidades, muchachos, pues llegamos aquí a la conclusión de que la velocidad con que es lanzada, en este caso positivamente hacia arriba, porque es la dirección positiva del eje Y, es la misma en magnitud a la velocidad que tiene este cuerpo cuando está de bajada y llega al mismo nivel. Es decir, la velocidad inicial es igual a la velocidad final en magnitud. Lo único que las diferencia es el signo a la dirección. Este signo me dice que la velocidad final pues es el negativo de la velocidad inicial. Es decir, es la misma en magnitud de la velocidad inicial, pero con signo negativo, porque ahora la dirección de esta velocidad es hacia abajo. Y finalmente veíamos que todas las ecuaciones que utilizamos en el movimiento de caída libre, todas exactamente igual expresadas, nos van a servir en este movimiento de tiro vertical para resolver los problemas al respecto. Muchachos, hasta aquí el resumen de esta sesión del día de ayer, donde vimos estas características del movimiento de caída libre, perdón, de tiro vertical. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Tomaré eso como un no. No, ninguno. Ok, gracias. Vamos entonces a hacer unos ejercicios al respecto. Aquí, al final de la sesión de ayer, revisábamos esta lámina, esta imagen de la derecha, en donde podíamos observar, digamos, prácticamente segundo a segundo cómo se comporta la velocidad en este movimiento de tiro vertical. Aquí tenemos una persona que dispara algo con un rifle y vemos que cuando la bala de ese rifle sale, tiene una cierta velocidad inicial y a medida que transcurre el tiempo, mientras va viajando hacia arriba, su velocidad se va disminuyendo gradualmente y de manera regular, o sea, en cantidades iguales cada vez. Seguramente cada uno de estos lapsos es un tiempo igual, de tal suerte que al final, cuando llega a la parte más alta, tiene una velocidad de cero, se detiene por completo ahí. Y entonces empieza a caer, pero si vemos las velocidades comparativamente al mismo nivel, son las mismas, de tal suerte que cuando llega al mismo nivel desde que fue lanzado, pues
esta bala o lo que haya lanzado esta arma, pues va a tener la misma velocidad exactamente que cuando salió de ella, pero va a tener un signo negativo. Entonces, veamos cómo, pues en todos los puntos, en diferentes instantes de tiempo, las velocidades van a ser iguales. Cuando va hacia arriba serán positivas, cuando va hacia abajo serán negativas. Y lo más importante es que la velocidad final de este movimiento, que se considera cuando regresa al mismo nivel, pues es exactamente igual a la velocidad con que fue lanzada, solamente que con signo negativo. Bueno, todo esto ya lo platicamos ayer. Y entonces el día de hoy, muchachos, vamos a ver este caso. Me dice que es una persona que lanza verticalmente hacia arriba una pelota de béisbol con esta velocidad inicial y nos pide que calculemos todo esto. La altura, la altura máxima que alcanza, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el tiempo de vuelo, la velocidad de la pelota cuando regresa a la mano de la persona. Todo eso vamos a determinar en este primer ejercicio. Y entonces, pues lo primero que debo de hacer, como es costumbre, como les sugiero que lo hagan de manera normal, es trazar un esquema de este problema. Voy a dibujar aquí a la persona que de alguna manera está lanzando un objeto verticalmente hacia arriba. Ya está ahí la persona. Voy a ponerle un objeto en la mano que va a proyectar verticalmente hacia arriba. Y después voy a dibujar la trayectoria que seguirá este objeto. Si es un tiro vertical, pues tendrá que subir verticalmente hacia arriba. Desde luego, pues vamos a suponer que es esta una vertical, aunque esté medio chueca, porque pues el pulso no me ayuda mucho. Bien, llegado a un cierto momento, muchachos, esta pelotita pues va a llegar a un punto más alto, porque al punto más alto que puede llegar de acuerdo a la velocidad con que fue lanzada, porque esta pelotita pues va a estar sujeta a la acción de la gravedad, y la gravedad va a hacer que se vaya deteniendo, que vaya reduciendo su velocidad hasta que la hace cero y la detiene por completo, y entonces va a empezar a caer. La dibujo, les decía, de esta manera para poderla visualizar, aunque en realidad esta línea punteada que estoy dibujando ahorita debería estar encimada con la primera línea punteada que tracé, porque eso sería el tiro vertical, que sube y en la misma dirección baja, exactamente en el mismo punto. Pero bueno, la dibujamos así por efecto de visualizarla. Y entonces, llegado a un punto, pues va a estar por aquí esta misma pelotita, va a regresar a la mano de esta persona, nada más que está un poco separado, pues para poderlo ver. Entonces, aquí, muchachos, tenemos, en este punto, cuando la lanza, tenemos una velocidad inicial. Este es el único dato que tenemos hoy. La velocidad inicial con que es lanzada, aquí está. Me dice que es de 29.4 metros por segundo. 29.4 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial de esta pelota cuando es lanzada por esta persona, la pelota de béisbol. Nos pide que calculemos pues prácticamente todo, el tiempo que tarda en subir, la altura. Voy a tratar de simbolizarlo aquí. Vamos, perdón, un segundo. Nos pide que calculemos el tiempo que tarda en subir, es decir, cuánto tiempo le lleva pasar desde aquí hasta acá. Aquí hay un tiempo. ¿Cómo le llamamos a este tiempo, muchachos, para llegar desde aquí hasta acá? Tiempo de subida. Tiempo de subida. Esa es una cosa que nos pide calcular. Y después nos pide calcular el tiempo que le toma ir desde aquí hasta acá cuando viene de regreso. Y este es un tiempo de bajada. Bajada. De bajada. Hasta que llega a este mismo nivel. Entonces ya tenemos esos dos tiempos. Y voy a trazar de manera punteada desde aquí. Digamos esto que trazo punteado. Ese es el tiempo completo que tardaría en subir y bajar. Este punteado, como le llamamos, Tiempo de vuelo. tiempo de vuelo. Entonces, eso también nos lo preguntan. Y además nos pide que digamos hasta qué altura máxima llega. Esa la voy a simbolizar aquí con esta referencia.
amarillo. Esta es la altura hasta la que llega este cuerpo, esta pelota, en este caso, esta pelota de béisbol. Y también nos piden tenemos esa incógnita. Y además, incluso, ¿cuál es la velocidad final? Considerando que la velocidad final de este movimiento es exactamente cuando llega al mismo nivel. En este caso, el nivel de referencia pues será este, desde donde fue lanzado el objeto. Entonces, esta velocidad final también lo tenemos que determinar. Ya está ahí planteado el problema, muchachos. Por principio de cuentas, ¿qué podemos empezar a resolver? ¿Alguna idea? Tenemos solamente este dato de la velocidad inicial con que fue lanzado. ¿Qué podríamos encontrar primero? ¿Alguna sugerencia? Tenemos el menú aquí a la izquierda de fórmulas. Ya tenemos toda la relación entre los tiempos. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Por los datos que tenemos, ¿qué podríamos hacer? Nada más una sugerencia, no necesito muchas, con una para empezar. Usar la primera ecuación. Ajá. Bueno, la primera fórmula. La primera fórmula para tratar de determinar qué. La velocidad final. Perdón, me perdí. Si me repiten. La velocidad final. La velocidad final. Ok, vamos a ver si la podemos lograr. Velocidad final. Pero no se podría porque pide tiempo Faltaría el y no lo tiempo, ¿no? tenemos. Nos faltaría el tiempo. Si quisiéramos calcular esta velocidad final, nos faltaría el tiempo porque aquí nos dice que es la velocidad inicial. Esa sí la conocemos. Conocemos la gravedad, desde luego, pero nos faltaría el tiempo. Y ahora, si quisiéramos despejarlo, pues también nos faltaría la velocidad final. Pero bueno, pero sabemos que existe una relación entre la velocidad inicial y La velocidad final no sería lo mismo. Exactamente. Nada más que sería negativo, ¿no? Así es, debemos recordar que existe una relación entre esta velocidad inicial y entre esta velocidad final. Y entonces, haciendo uso de esa relación, vamos a poder determinar directamente cuánto vale la velocidad final, aunque la podemos calcular y lo vamos a hacerlo más adelante, lo vamos a corroborar. Entonces, ¿cuánto valdría la velocidad final, muchachos, si sabemos que la velocidad final se comporta de cierta manera con respecto a la velocidad inicial? ¿Cuánto valdría la velocidad final? Menos Menos 29.4 metros. Ok, menos 29.4 metros por segundo. ¿De dónde sale eso? Recordemos lo que acabamos de revisar, que la velocidad final va a ser igual al negativo de la velocidad inicial. Por eso lo único que hicimos aquí para encontrar la velocidad final, pues simplemente hacer uso de esta igualdad y automáticamente ya sabemos cuánto vale la velocidad final. Y entonces ahora sí, ¿para qué nos podría servir la primera ecuación? Para el tiempo, nada más despejamos. por tiempo. Ajá, para despejar el tiempo. Entonces, si tengo aquí la primera ecuación que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, pero hay que tener cuidado, aquí tenemos varios tiempos. ¿Cuál sería este tiempo? ¿A dónde se da esta velocidad final? ¿Qué tiempo sería el que transcurre para llegar a alcanzar esta velocidad final? ¿El de subida? ¿El de ¿El de bajada? subida? ¿El de vuelo? Bajada. A ver, chéquenle. ¿Desde que es lanzado el No, objeto? sería el de De bajada. Desde que es lanzado el objeto, hace todo su movimiento, sube, baja y hasta que llega a este punto tiene esta velocidad. ¿Sería el tiempo del vuelo? Exactamente, tendría que ser el tiempo de vuelo porque si se dan cuenta, tendría que pasar todo esto, tendría que subir y volver a bajar para llegar aquí. Y ahí es donde tiene esta velocidad final que acabamos de encontrar. Entonces, este sería el tiempo de vuelo. Porque, pues ahí pudiera ser, como tenemos aquí varios tiempos, hay que identificar bien cuál. Este es el tiempo de vuelo. Ok, y si de aquí despejamos entonces esto, me queda que es la velocidad final menos la velocidad inicial. Eso va a ser igual a la gravedad por el tiempo de vuelo. Y vamos a despejar el tiempo de vuelo de aquí, muchachos. ¿Cómo me queda? ¿A qué es igual tiempo de vuelo?
Velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Perfecto. Entonces vamos a sustituir los datos, muchachos. Muy atentos, voy a utilizar el lado derecho para seguir aquí con la operación. El tiempo de vuelo entonces va a ser igual a la velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final? Menos 29 metros. Bueno, sería menos Me faltó 29.4, aquí, ¿no? me faltó aquí 29.4. Ahí está, 29.4. Menos 29.4 metros por segundo. Esa fue la final. Es negativa, recordemos. Aquí 29, y digo 29.4 metros por segundo. Ahora, menos la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la inicial? Menos 29.4. 29.4 También metros vale por segundo. 29.4 metros por segundo. Y entre la gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? Menos 9.8. Menos Metros por 9.8. segundo Bueno, cuadrado. aquí es importante manejar su signo. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, muchachos, ¿cuánto es menos 29.4 menos 29.4? ¿Cuánto me da? Menos 58.8 Menos, metros sobre segundo. ok, menos 58.8 metros por segundo. Y eso lo voy a dividir entre la aceleración de la gravedad, que son menos 9.8 metros por segundo. sería menos 6. ¿Sería 6 en positivo? Chéquenle que este signo, con este signo se van a eliminar. Sí, sería positivo. De positivo. Y es ahí la importancia de manejar los signos de la aceleración. Positivo. ¿Cuánto me da? ¿6? 8. Sí, 6. 6. Ok, 6. ¿Qué unidades? Segundos. Segundos. Estos metros con estos metros se eliminan. Estos segundos con este cuadrado se eliminan. Me queda 1 sobre segundo y cuando sube al numerador me quedan 6 segundos. Muy bien. Ya está. Entonces ya tengo el tiempo de vuelo. Ya sé que desde que la persona lanza esta pelota, sube, 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 sube hasta que se detiene y empieza a caer libremente hasta que llega a esta misma velocidad. Han transcurrido 6 segundos, ese es el tiempo de vuelo, el tiempo que se mantiene volando, digamos, que se mantiene en el aire. Ya tengo el tiempo de vuelo, ya tengo el inciso C. Este ya está, este es el inciso C. Muchachos, ¿qué puedo calcular a partir de este tiempo de vuelo? Por ejemplo, ¿podría calcular el tiempo de subida o el tiempo de bajada? ¿Alguien se acuerda qué relación hay entre el tiempo de vuelo y el tiempo de subida o el tiempo de bajada? ¿Que es el mismo tiempo? El de subida y el Que de la bajada. suma de los dos es igual al tiempo de vuelo. Ajá, la suma de los dos es igual al tiempo de vuelo. Ok. El tiempo de vuelo es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada, eso es correcto. Pero además, ¿qué pasa con estos tiempos de subida y de bajada? ¿Cómo son? ¿Son iguales? Son iguales. Entonces, ¿de qué otra manera puedo expresar este tiempo de vuelo? Si tendría yo... Dos veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Perfecto, 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Y de aquí, yo podría determinar con este tiempo de vuelo, pues incluso los dos. Si los despejo de aquí, por ejemplo, de aquí, ¿cuánto sería el tiempo de subida? ¿Sería de 6 segundos? Sería el tiempo de vuelo entre 2. Lo despejo de ahí, ¿no? Estoy quitando este 2 de aquí, lo paso por ahí. Sería 3. Serían estos 6 segundos, que es el tiempo de vuelo, entre 2. Y eso me da 3 segundos. 3 segundos. Si hago lo mismo con el tiempo de bajada, pues si de aquí despejo el tiempo de bajada, muchachos, me da que es el tiempo de vuelo sobre 2. Esto me da otra vez 6 segundos. 6 segundos. Entre 2. Y esto me da otra vez 3 segundos.
Y eso cumple con esto, porque si aquí el tiempo de subida fue de 3 segundos y el tiempo de bajada fue de 3 segundos, pues vamos a ver que eso me da 6 segundos, que es de hecho como lo calculamos originalmente. ¿Vale? Entonces ahí corroboramos que está bien. Entonces el tiempo de subida, el tiempo de bajada fue de 6 segundos, el de subida fue de 3 segundos. Eso fue el inciso B. El de bajada también fue de 3 segundos. Ese es el inciso C. Ese es el resultado del inciso C. Y este que fue el tiempo de vuelo fue el resultado del inciso D. Ya tenemos B, C y D. Me hace falta la altura máxima que alcanza. La velocidad, bueno, esta ya también la calculamos, ese es el inciso E. Esta velocidad final es el inciso E, ya la calculamos. Únicamente nos hace falta la altura máxima que alcanza y la velocidad, y ya. Y ya, creo que ya. Muchachos, ¿con cuál ecuación podríamos calcular la altura máxima que alcanza esta pelota cuando es lanzada? Sugieran La segunda Es con la última. con la última. de la segunda, pero si vemos, como ya tenemos prácticamente todos los datos, vamos a... ¿Cuál me sugieren? ¿La segunda, la tercera, la cuarta? La cuarta. La cuarta. La cuarta, ok, vamos a usar la cuarta. Si usamos la cuarta para calcular la altura, pues lo único que tenemos que tener cuidado es en ver cuáles son los tiempos que vamos a utilizar. Entonces, vamos a usar la cuarta. La cuarta me dice que la altura va a ser igual a la velocidad final, bueno, la velocidad final, menos más la velocidad inicial, sobre 2 por el tiempo. Okay. Interesante aquí, muchachos. Si yo quiero la altura, esta altura que va de la altura máxima, porque puede ser que me interese una altura diferente, pero ahorita quiero la máxima, el máximo punto que alcanza. En este caso, ¿cuánto vale la velocidad final en este tramo para llegar a la altura máxima? Cuando este cuerpo viaja verticalmente hacia arriba y llega al punto máximo, a la altura máxima. ¿Cuánto vale aquí, en este punto, la velocidad final en este tramo de movimiento? 0. Aquí la velocidad va a valer 0. Y esta la vamos a considerar para poder hacer ese cálculo. Entonces, esta va a ser 0. Pero además, ¿cuál va a ser el tiempo que debemos de considerar? 3. Sí, ¿El de subida? tendría que ser el tiempo de subida para poder encontrar esa altura. Vamos a hacerlo de esta manera. Ok. Entonces vamos a hacer esas dos consideraciones. Primero y luego vamos a ver que no es necesario hacerlas, pero ok, vamos a hacerla para ver que da lo mismo. Si hacemos esas consideraciones, entonces la altura máxima será igual a la velocidad final, muchachos. En este punto fue 0. Más la velocidad inicial que fue 29.4 metros por segundo. Metros por segundo. Entre 2, ¿no? Y eso multiplicado por el tiempo de subida, que son los 3 segundos. Bien, muchachos, la altura máxima entonces va la velocidad final 29.4 entre 2. 14.7. 14.7 metros por segundo. Multiplicado por esos 3 segundos. Me da la altura máxima que alcanza este objeto.
¿Cuánto me da eso? 1440. 44.1. 44.1 Metros. 44.1 metros es la altura. Si hago reduzco las unidades aquí, segundos con segundos, me quedan solamente metros, 44.1 metros. Entonces, es la máxima altura que alcanza este objeto. Para este caso particular, en el que queremos calcular la altura máxima, tenemos que hacer estas consideraciones. Si tuviéramos que calcular la altura en cualquier otro punto, en cualquier otro instante, pues tendríamos que considerar el tiempo en ese instante, pero en este caso específico del punto más alto, tendremos que calcular exactamente en ese instante, con la velocidad que tiene en ese instante, que sabemos que es 0, y además con el tiempo que transcurre para llegar a ese instante, que es el de subida. Pero bueno, ahí ya terminamos hasta que la altura máxima que alcanza. Bien, entonces ya ahí tenemos todos. Este último es el inciso A, de hecho, fue lo último que calculamos, pero fue el inciso A. Y vamos a probar si podemos calcular con cualquiera de las otras ecuaciones, solamente para no quedarnos con la duda, si con cualquiera de las otras ecuaciones encontramos la misma altura. ¿Sale, muchachos? Vamos a ver entonces, por ejemplo, en la ecuación 3, vamos a tratar de sustituir estos mismos datos en la ecuación 3. Por ejemplo, la altura en la ecuación 3 me dice que es la velocidad inicial por el tiempo menos, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir aquí los datos. La velocidad inicial, muchachos, de este movimiento aquí está, 29.4. metros por segundo. Y aquí, como no está implicada la velocidad final de este movimiento, pues vamos a sustituir el tiempo del movimiento completo. ¿Cuál es el tiempo del movimiento completo? Sería el tiempo de vuelo. El tiempo completo del movimiento, ¿cuánto es? 6 segundos. 6 segundos por 6 segundos. Si eso le sumamos un medio de la gravedad, recuerden que la gravedad es negativa, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, que son también el tiempo total del movimiento, 6 segundos, pero al cuadrado. Eso nos debe dar esta misma altura. Vamos a ver si es cierto. Si me llegan los calculadores, muchachos, 29.4 por 6. 176.4. 176. 76.4 metros por segundo, ¿no? Aquí se van a eliminar estos segundos. Y luego a eso le vamos a sumar, muchachos, perdón, vamos a hacer esta operación primero. Más por menos, esto ya cambia, y entonces el signo que queda a continuación es menos. Vamos a restar. Dice más por menos, menos. Ahora, un medio por 9.8 son 4.9. 4.9. 4.9 metros por segundo cuadrado, multiplicado por 6 segundos al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Menos 29.4. Un poquito antes. ¿Cuánto es 6 segundos multiplicado al cuadrado? 36. 36. 36 segundos cuadrados. A ver. 176.4 metros, que fue lo que obtuvimos en la primera parte de este término. Menos, ahora sí dígame, ¿cuánto es 4.9 por 36?
176.4. 4.9 por 36, 176.4. Sí. Bien, entonces eso me hace 0. Si a 176.4 le resto 176.4, me hace 0. Porque esa sería la altura que recorrió cuando pasaron 6 segundos. Esa sería cuando está otra vez aquí. Entonces, bien, entonces aquí creo que estoy cometiendo un error. Porque lo que debo de considerar no es cuando esté aquí, sino nuevamente cuando está aquí, si es lo que quiero en la máxima altura. Tengo que considerar necesariamente el tiempo cuando está aquí, y ese tiempo no es este, sino sería el tiempo de 3 segundos. ¿Sí, muchachos? A ver, vamos a rectificarlo. Entonces, según esto, en vez de usar el tiempo de vuelo que utilicé ahora, si utilizo el tiempo de subida nada más, ¿cuánto me da esto? 29.4